Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a compartir y meditar los textos correspondientes al martes 11 de marzo del 2025. Y nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenida Gracielita, bienvenida Claudia, Leito y los demás que están ahí del grupo y los demás hermanos de la comunidad también bienvenidos. La invitación de siempre, por favor, ayúdenos a compartir el video, a darle me gusta, a hacer algún comentario positivo de bendición y que ojalá podamos extender cada vez más este servicio y llegar más a corazones, a hogares, a familias, a los grupos de oración, a las comunidades, a las parroquias. Gracielita, muy buenos días, el Señor la bendiga, la invito para que comencemos con oración. Gracias. Bueno, hoy muy buenos días para todos mis compañeros, para los que nos van a escuchar más tarde. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Iniciamos con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios. Te damos gracias, Señor misericordioso, por tan maravillosas bendiciones que nos das a diario. Gracias por regalarnos un día más de vida. Gracias por estar en esta comunidad. Gracias por ese mensaje que nos envía a diario. Gracias por nuestra iglesia, por nuestra familia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres grande y eres poderoso. Bendito y alabado sea mi Señor, santificado. La gloria es para ti, nuestro Señor. Vamos a escuchar ese mensaje que tú nos quieres enviar a diario, Papito Dios. Esa explicación, ese mensaje que Él nos envía a diario, porque cuando leemos el Santo Evangelio son buenas noticias y nos tenemos que enriquecer de ellas. Amén. Vamos con la primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo su encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios libra a los justos de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libro de todas mis ansias. Dios libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestros rostros no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Dios libra a los justos de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Dios libra a los justos de sus angustias. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Dios libra a los justos de sus angustias. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, vuestro Padre sabe lo que os hace falta
antes de que lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos vamos a dar unos minuticos y llamemos, pidámosle al Espíritu de Dios que nos dé discernimiento, que nos abra nuestras mentes, nuestros oídos, nuestro corazón para entender el mensaje que nos ha enviado. Señor, oh Espíritu Santo, te llamamos para que seas tú dirigiéndonos y dándonos ese mensaje de amor. Señor, aquí estamos, Papito Dios, para escuchar tu mensaje. Quien quiera iniciar. A ver, como tú siempre nos manda, Papito Dios, ese mensaje de amor, de alegría, nos da claves y nos envía siempre a que escuchemos tu palabra. A continuación escuchamos. Celina, sigue. Gracias, Gracielita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro algo maravilloso. El Señor nos ha reconfortado después de una noche de vigilia hermosa. Hoy el Señor nos alimenta con su palabra. Entendemos nosotros cómo nos habla el Señor y de qué manera en el corazón de cada uno de nosotros. Esto nos permite entender que la oración no es solo palabras, que la oración debe ser más bien actitud del corazón. ¿Qué le pedimos al Señor en cada uno de ellas? Qué maravilloso entender cómo debemos orar, qué pedimos en cada uno de ellos. Si nosotros hacemos un análisis de cada una de las frases que nos estamos dirigiéndole al Señor de la manera como nos ha enseñado, aquí entendemos ese encuentro con el Señor, ese tú a tú. Y de esta manera también lo podemos compartir en comunidad, en iglesia, en familia. Maravilloso, Señor, entender que tú eres el único Salvador, que a ti debemos todo. Debemos la vida, debemos el alimento, debemos el techo y todo aquello que compartimos para nuestro bienestar material y bienestar también físico y espiritual. Señor, gracias, porque tus palabras son ese alimento diario. Señor, que nosotros podamos ser también dóciles a tu palabra. Cada día, Señor, nos encomendamos a nuestras actitudes, pero queremos ofrecerte que lo que nosotros hacemos sean para tu agrado. Señor, incurrimos en muchos errores, en muchas debilidades, y a veces no nos damos cuenta, pasamos de largo. Sabemos que a quien ofendemos eres a ti, Señor. Hoy también nos estás enseñando. Aprendamos a pedir perdón. El corazón
nos enseña y nos dice claro cuando nosotros no estamos obrando bien. Qué maravilloso, Señor, prepararnos en este tiempo para que el de Cuaresma sea un verdadero cambio, un verdadero encuentro contigo, Señor. Te presentamos muchísima alabanza, Señor, para decirte, Señor, tú eres mi Salvador. En ti confío. Aquí estoy, Señor, para transformar mi vida, para que sea agradable a tu voluntad. Qué maravilloso la oración que hoy nos expresa a través del Padre nuestro. Y de igual manera que nos está enseñando Isaías. Cómo Isaías encuentra en la palabra del Señor ese alimento tan hermoso, tan generoso, porque compara la naturaleza, compara la creación con la palabra de Dios. Así como la lluvia sube y baja también, remoja la tierra. De igual manera, el Señor, que es nuestro sembrador, esa semilla que somos en Él, nos da el fruto para nosotros también, poderla deleitarnos, poder cumplir lo que el Señor nos está encargando. Hagamos la voluntad del Señor. Y maravilloso porque el salmista también nos está enseñando en oración cómo nosotros le pedimos al Señor que nos libre de aquellas preocupaciones, de aquellas angustias, de aquellos temores. Pero el Señor nos está respondiendo. Él es grande con nosotros y nosotros también debemos corroborarle al Señor cuando nos da ese alimento, aquello que nos da la fuerza. No olvidemos que el Señor siempre está presente, que el Señor en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, de incertidumbre, el Señor toca corazones. El Señor nos da a cada uno de nosotros esa virtud de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento, para poder comprender cuán grande y maravilloso es el Señor. Acojámonos en su palabra y hagamos de nuestra oración ese pan espiritual que compartimos en comunidad. Amén. Gracias, Gracilita. Amén. Gracias, Elena, tan bonita reflexión. ¿Ahí alguien está con la mano levantadita, Nancy? Sí, ¿Siga? buenos días. Buenos días. A mí la liturgia en general me habla de la oración, más que las palabras, es la intensidad, es el sentir el sentido que le pongo yo a la oración, es la intención, dicen por ahí, hay un dicho que dice que las palabras tienen poder. Yo digo que más que las palabras es toda la fuerza que se le da a las palabras. Y recordando que orar es hablar con Dios, entonces, ¿qué palabras utilizo? O incluso, a veces es el sentido, es la emoción, toda la fuerza que le pongo yo a esas palabras, porque incluso, o a ese silencio, porque incluso se puede hablar en el silencio, recordando que a veces los hechos hablan más que 1000 palabras. Es eso, orar es hablar con Dios, es dialogar con Dios y recordando las reglas del diálogo. Un diálogo es un conversar, escuchar, es hacer silencio, también para atender, para ponerle sentido a lo que escucho, es decirle al otro también, estoy contigo, estamos los dos. Y aquí Jesús nos da un esquema de oración, bueno, toda la liturgia. Y a ese esquema de oración, yo creo que hay que añadirle los ingredientes más importantes. Es el amor, es la confianza plena en aquel al que le estoy hablando, del que estoy orando. Todo eso es lo que hace la diferencia. Esa confianza de que todo lo que yo le entregue a mi Señor en oración, en ese diálogo con Él, algo, siempre va a ser algo, como lo comparan la primera con la lluvia. Segundo es esa confianza. Él va a proceder, de pronto se hace, de pronto Él me concede lo que yo le diga, de pronto no, pero algo va a ser, me da algo mejor,
o me hará entender que eso que yo le estoy pidiendo no es, que tiene cosas mejores para mí o más grandes o más pequeñas, no sé, qué sé yo. En eso consiste, creo que la confianza, o simplemente contarle cosas como se le cuentan a los amigos, a la familia, desahogarme o simplemente vivir un momento en intimidad con él, ahí de acercamiento, de usar Teresa de Niño Jesús decía, él me miraba, yo lo miraba. Así, nomás, es vivir un momento, esa empatía que se genera cuando uno de verdad está en relación con una persona en la que uno confía y que lo ama, uno indudablemente lo ama, porque recordamos que Él nos amó primero y nos ama más grande y maravillosamente de lo que nosotros lo podamos hacer. Muchas gracias. Amén, gracias. Sigue, Dorita. Muy buenos días para todos mis queridos hermanos. Pues a mí la Sagrada Palabra me habló hoy muy similar a lo que acaba de decir María Nancy. Es la sencillez del diálogo, la oración personal con el Señor, que nosotros a veces, sobre todo cuando iniciamos el camino en fe, cuando vamos teniendo más claridad quién es Dios y nos queremos acercar a su divina presencia porque no sabíamos que ahí ha estado siempre. Siempre ha estado ahí desde el día 1 que fuimos concebidos, ha estado con nosotros. Entonces es el diálogo sencillo. Hay personas, hay poetas maravillosos que tienen una inspiración que da gusto, que son aquellos que han hecho las oraciones de las cuales nosotros nos pegamos al principio, pero cuando vamos andando, caminando con Él, vamos aprendiendo ese diálogo sencillo, como que vamos haciendo físico al Padre, entre comillas, el físico, vamos teniendo esa confianza de hablar con Él de manera sencilla y natural, como si lo estuviéramos viendo, como si estuviéramos tomados de su mano. Lo único que nosotros necesitamos es la sinceridad, como el niño que confía en su madre, en su padre, ¿no? Un niño se entrega a uno sin cuestionar nada. Pregunta cuando tiene que preguntar y le cree a uno lo que uno le cuente, lo que uno le diga. Tienen confianza en uno, se entregan a uno de tal manera que es como, siento yo que la Sagrada Escritura nos está hablando hoy, que nos entreguemos a Él con esa confianza de niños. Muchísimas gracias, Gracielita. Gracias a usted, Dorita. María, sigue. María Álvarez tiene la mano levantadita, sigue. Bueno, ¿Me escuchan? ahí, sigue. Ok, buenos días para todos, Gracielita, muy buenos días, y para todos mis hermanos un abrazo en Cristo Jesús. Bueno, de todo lo que mis hermanos han dicho, me uno a esta frasecita pequeña donde dice, pequeña y grande a la vez, Padre nuestro, que el Señor Jesús nos enseña. Y qué bonito cuando nosotros nos damos cuenta del amor, de todo lo que hemos dicho, lo que es el Padre, quien lo conoce, que Jesús vino a mostrarnos ese Padre misericordioso, sino como la dignidad que Papito Dios nos ha dado y que es Padre nuestro, no es Padre solo de mi Señor Jesús, no es Padre de solamente Gracielita, no es Padre, sino es Padre de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esa relación de padre e hijo, como lo han dicho mis hermanas, vemos también nosotros cómo podemos vivir con esa dignidad y vivir de acuerdo a ese amor que Papito Dios nos ha dado.
qué bonito sentirnos nosotros hijos de Dios, que es lo que vino a revelarnos Jesucristo, hacernos partícipes de esa condición de hijos, cuando nosotros no merecemos, porque sabemos que solamente es la gracia del Señor en nosotros, que hace posible que nosotros podamos participar de esa afiliación con Él, esa afiliación divina, que nos hace coherederos del reino. Y cuántos de nosotros que hemos decidido acogerlo, recibir esa misericordia, esa gracia, nosotros podemos decir eso, Padre nuestro, y quiere decir que no solamente es Padre mío, sino que es Padre de todos los que están a mi alrededor. Entonces, cuando eso sucede, yo me doy cuenta y empieza a obrar en mí la gracia del Señor, es cuando puedo mirar lo que nos está hablando la palabra, que nos habla de toda esta semana, nos dice oración, ayuno, limosna, ofrenda. Entonces es cuando nosotros podemos decir, si es Padre mío, es Padre de mi hermano, de cada uno de nosotros aquí, de todos los que tenemos a nuestro alrededor, entonces podemos tener esa misericordia con los demás. Mientras tanto, que nosotros creamos que solamente es mío y no es nuestro, pienso yo que es cuando nosotros, en el egoísmo, no podemos ver la necesidad del otro, del que está a nuestro lado. Entonces eso hace posible, ese ser hijo de Dios hace posible que la misericordia y todo el amor que el Señor nos ha dado, podamos darlo a los demás. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, gracias, María. Sigue Claudia. Muy buenos días para todos. Buenos días. Aquí en el Evangelio, nuestro Señor nos dice que no recemos por rezar, que no oremos por orar, que cuando oremos no repitamos ni lo hagamos con una oración falsa, como con una oración escrita, copiada, que no hagamos una oración de afán o de hacerlo por hacerlo, con desesperación, como exigiéndole a Dios que se nos cumpla lo que queramos, sino con una oración que salga realmente de nuestro corazón, de nuestras entrañas, que sean palabras que salgan de nosotros mismos, que lo que sintamos que lo digamos profundamente a nuestro Señor, que lo acojamos a Él como un amigo, como un padre, que sintamos que realmente Él es el que está ahí escuchándonos, que Él realmente es Padre, es Dios. Entonces, ese es mi compartir. Amén. Gracias. Amén. Bueno. Entonces, no veo más manitas levantadas. Entonces vamos a dar nuestra reflexión. En la primera lectura nos deja ver que Isaías nos muestra cómo el Señor le habla, ¿cierto? Y el Señor es tan grande y poderoso que Él a toda hora nos está dando bendiciones de lluvia, ¿cierto? Lluvias de bendiciones, de amor. Entonces Él nos muestra acá que, mira, que Él no es sino hablar, decir y todo ya está hecho. Entonces Él hace que caigan las lluvias, ¿cierto? Que caigan las nieves. ¿Y para qué esto? Porque en el campo lo necesitan tanto los que siembran allí para alimentarnos, para que haya un fruto. Y ese fruto también lo podemos aplicar nosotros como en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, para nosotros hacer germinar más la palabra del Señor, para que esa semilla sea más grande, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Isaías nos quiere dejar ver en esta primera lectura. En el Salmo, qué bonito, porque ahí dice esa palabra tan hermosa, que el Señor siempre está ahí con nosotros, siempre. Él siempre libra a lo justo de sus angustias. Nosotros a veces nos angustiamos tanto, que en verdad a veces oramos con ese desespero que no sabemos ni qué es lo que estamos diciendo, pero es como ese afán. Y el Señor nos manda a que tengamos paciencia, a que cuando oremos con calma, oremos con fe en el Señor, porque eso es lo que Él nos quiere dejar, ese mensaje. Hagámoslos con ese amor, con esa fe, que Él nos escucha,
por más que nosotros estemos como con ese afán, con ese que nosotros a veces nos sentimos tan afanados, oremos despacio, oremos con ese amor a Dios, dejemos esas angustias y ofrendamos todo en oración y calma que el Señor nos da. Sé que cuando oramos, eso nos llega a nosotros, esa paz y esa tranquilidad, porque sabemos, o yo sé que Dios nos escucha siempre. Entonces vamos con el Santo Evangelio, que el Santo Evangelio hoy nos invita a hacer una oración sincera y una oración humilde, esa oración que siempre Dios nos ha enviado, ¿cierto? Que Él siempre dice que no necesitamos de hacer tanta bullicio, digámoslo así, que esa fue la oración que Él nos dejó de manera más sincera, más amable y sencilla. Entonces, reconozcámoslo con esa oración que Él nos enseñó. No, la oración no debe ser tan exhibida como para que los demás nos vean, no, es nosotros, a lo que más nos importa es nosotros encontrarnos con Dios. O sea, para mí lo más importante, no me interesa lo que los demás vean, lo que los demás digan, no. Para mí es la fe en Dios, nuestro Padre Celestial. El Padre nuestro es como un modelo a nuestra oración, nos enseña por Jesús que abarca aspectos fundamentales en nuestra oración con Dios y con los demás, ¿cierto? Que es una invocación que nosotros debemos de hacer, reconociendo como esa paternidad que Dios nos da y esa fraternidad como hijos suyos. La santificación del nombre, pedimos siempre que seas tú el Señor que nos santifique, que sea reconocido y honrado en todos. Venía del reino y cumpliendo su voluntad, expresamos el deseo que su reino de justicia, paz y amor nos establezca y nos da esa voluntad que se cumpla en la tierra como en el cielo. Y esa partecita donde dice que la petición por el pan diario, ¿cierto? No nos afanemos porque el Señor a diario nos tiene ese alimento en la mesa, la subsistencia, confiando siempre en la providencia de Dios. El perdón por nuestras ofensas, reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón, comprometiéndonos a perdonar y a no ofender y a perdonar a quienes nos han ofendido. La liberación de la tentación y del mal, pedimos fortaleza para no caer en tentaciones, como estamos en este tiempo de Cuaresma, esas tentaciones que nos pone de frente, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos caer en tentaciones porque el Señor nos protege del mal que nos acecha. Entonces, en este tiempo nos ponen tantas tentaciones, pero nosotros tenemos que ser claros y profundos en nosotros mismos, de tener esa libertad de saber que tenemos esa fe en Dios, nada más ni en nadie, sino solamente en Dios, y tenemos que saber identificar entre el bien y el mal. La importancia del perdón, el Señor nos habla del perdón que otorguemos a los demás. Es fundamental para nosotros también recibir el perdón de Dios, la comprensión y la aceptación de la misericordia divina. No tener rencor con nadie, ¿cierto? A veces a nosotros se nos dificulta, o a mí, la verdad se me dificulta mucho a las personas que me ofenden, pero a medida de esta misma mensaje que Dios nos manda, yo debo de trabajar en esto y debo de desbloquearme de esta parte, y entonces trabajo en esto. La verdad que sí lo trabajo y cada día me convenzo de que debo liberarme de todo eso para estar bien, y lo que más me interesa es estar bien con Dios primeramente y con la gente que me rodea. Entonces ese es lo que nos invita a nosotros, a nuestra disposición al perdón,
Em, es como esa genuidad que nosotros debemos tener en nuestro Señor, hacer lo que más nos acercamos a la oración de Jesús, nos propone a contribuirnos a la construcción del mundo, a lo más justo y reconciliado. Estamos en un tiempo de Cuaresma, tan bonito como lo estoy diciendo, de que estamos en el tiempo de la reflexión, de la formación, de ese amor que Dios nos da a diario y el mensaje que Él siempre nos deja para estar en la gracia del Señor. Como la santidad no es para nosotros convencernos de que nosotros estamos convenciendo a Dios, no, porque Dios ya nos dio y Él ya nos dijo y ya nos explica cómo debemos estar en presencia de Él para llegar a la salvación. Se trata de reconocernos nosotros mismos, porque Dios nos ha dado todo para ser felices. Somos nosotros los que a veces no nos damos cuenta, somos nosotros los que andamos como ciegos y no nos damos cuenta que Dios nos da todo para estar bien, para estar felices, para hacer el bien a los demás, para vivir en comunidad. Esa es mi reflexión, pidiéndole al Señor formación en que nosotros también debemos dirigir, sobre todo a los niños, que ellos están empezando hasta ahora, ¿cierto? Y nosotros que estamos ya en este camino, debemos dar esa formación, incluso a los muchos adultos que hay, que a veces ellos no entienden de la palabra de Dios, uno a veces les empieza a hablar, a explicar y ellos no están convencidos. Entonces nosotros estamos ahí para nosotros hacer esta parte, esta formación. Qué bonito llevar a los niños siempre para que ellos desde pequeños ya estén en la formación de Dios. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Norman. Gracias, Gracielita. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Desde el domingo yo les compartía que yo vi que a Jesús lo tentó el enemigo y lo tentó en su individualidad. ¿Cómo así lo tentó en su individualidad? Le dijo, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Como tú no tienes miedo, tírate de lo alto que el Padre enviará a sus ángeles. Y también le decía, y te daré todos los reinos de la tierra. Jesús fue tentado en su individualidad y Jesús optó por trabajar por la salvación de los hombres, o sea, de la individualidad se abrió a la comunidad. Ayer lunes la palabra nos hacía una serie de invitaciones a ser misericordiosos, a ser caritativos, a hacer una serie de cosas que le sirvan a los demás y a no hacer otras cosas que no les sirven a los demás. Entonces yo sigo notando que la liturgia esta semana me está hablando, digámoslo de esta manera, desde un aspecto sociológico. O también lo podríamos mirar desde un aspecto antropológico, o sea, que sea para el bien del ser humano, para el bien de los hombres, para el bien de todos, para el bien de la mayoría. ¿Qué sucede con nosotros? Que muchas veces nosotros no vamos en esa línea, nosotros vamos en la línea del bien individual. Y lo hemos repetido muchísimas veces, no sé qué micrófono estará abierto por ahí que se escucha bastante bullida. Entonces, nuestra oración, por ejemplo, nuestra oración es sáname, perdóname, libérame, ayúdame, prospérame. Se sigue en el aspecto individual. Y a veces cuando logramos abrir ese espectro, no es tanto que lo abramos hacia el mundo en general, sino a la sociedad, sino mi familia, mi trabajo, mi empresa, mis cosas. O sea, seguimos todavía en el aspecto individual, ¿sí? Y muchas veces cuando le pedimos a Dios el bien para el otro, no somos sinceros.
No somos sinceros, no lo estamos diciendo por el bien del otro. Por ejemplo, cuando le decimos al Señor, Señor, quítale esas ganas de tomar a mi esposo, pues no le estamos diciendo a Dios necesariamente por el bien de él, sino porque ya estamos cansados nosotros. Porque me fastidia que llegue tomado, porque me fastidia que se gaste la plata por allá, porque me fastidia el olor que trae. Entonces no estamos orando, pidiéndole a papá Dios el bien del otro, sino seguimos pensando en nuestro bien. Señor, quítale la rebeldía a mi hijo. No porque me moleste que él sea rebelde afuera, en la calle, con otros, sino porque me molesta que sea rebelde conmigo, porque no me gusta que sea grosero conmigo, porque no me gusta que me conteste mal. Entonces seguimos pidiéndole a Dios, orando nosotros desde ese contexto individualista y egoísta, supremamente egoísta. Señor, dale un trabajo a mi hijo. No para que él trabaje, no para que se dignifique, no para que esté. Estoy cansada de verlo aquí, estoy cansado de verlo en la casa. Me tiene fastidiado, me tiene fastidiada de que esté ahí, de que no haga nada, de que yo le tenga que dar todo, de que sea una carga para mí. Pero no le estamos pidiendo a Dios por el bienestar de él, sino por mi bienestar. Y yo creo que lo que el Señor nos está diciendo esta semana, domingo, lunes y martes, es que es muy difícil que Dios nos escuche y que Dios nos responda si nuestra oración, si nuestra religiosidad, si nuestra espiritualidad parte del egoísmo. Y es que a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos mentir, a Dios no le podemos decir, como decimos nosotros aquí en Colombia, cañar, o sea, cañar de que le estoy pidiendo algo, pero en realidad se lo estoy pidiendo con otro interés. A Dios no le podemos falsear nuestra oración. Y después decimos que ¿por qué será que Dios no me escucha? ¿Por qué será que Dios no me ayuda? ¿Por qué será que Dios no me da? Y es que es muy sencillo, mi hermana, mi hermano. A mí me parecería incorrecto de parte de Dios, o me parecería injusto de parte de Dios, que Él patrocinara nuestro egoísmo, que Él patrocinara nuestro individualismo, que Él patrocinara nuestra mezquindad, porque eso es ser mezquino. Eso es ser mezquino. Cuando uno está pensando primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí, todo para mi conveniencia. Porque es como yo quiero tener paz, como yo quiero estar tranquilo, como yo quiero estar sano, como yo quiero estar bendecido, como yo quiero estar próspero. Mientras no nos desacomodemos, mientras no rompamos el cascarón del huevo, mientras no salgamos de nuestro metro cuadrado, va a ser muy difícil que vivamos un verdadero cristianismo. Ahorita se viene el tiempo de las misiones. Ya dentro de muy poquito estaremos viajando para a pie a Dios mediante a misionar. Y entonces se hace la invitación, necesitamos misioneros. Y la gente comienza a pensar otra vez en ellos. No, yo me merezco. ¿Qué hace que pasó diciembre? Pero yo me merezco descansar en este diciembre. En esta Semana Santa. Yo me voy a pasear, yo me voy a ir a descansar. Yo no tengo tiempo para irme por allá a caminar veredas y a visitar casas y a predicar el evangelio y a orar por los demás. Y entonces yo digo, qué pequeños somos, qué desgraciados somos. Y todavía seguimos diciéndole a Dios, prospérame, bendíceme, ayúdame. O sea, somos tan sinvergüenzas que todavía le estamos diciendo a Dios que nos dé más cuando nos ha dado en abundancia y lo que nos ha dado lo usamos solamente para nuestro propio bien, para nuestro egoísta e individualista bien.
Sinceramente, ese cristianismo egocéntrico, ese cristianismo hedonista de alguna manera, ese autocentrado, porque es centrado en nosotros mismos, autocentrado. Yo creo que eso está mandado a recoger. Eso no sirve. Y yo creo que a Dios eso le fastidia, sinceramente. Yo creo que a Dios eso le incomoda. Yo pienso que Dios dice, hombre, pero tantos años, tantas enseñanzas que les he dado, tantas cosas que les he mostrado. Les di toda la creación porque se la di. Les di la vida. Les di a mi hijo. Les di a María la Virgen. Les di a la iglesia. Les di sacramentos. Les doy, les doy, les doy. Y nada que aprenden, ni nada que entienden, ni nada que comprenden. Que la vida cristiana es dar. Que hay más alegría en dar que en recibir. Entonces es muy difícil. Pero bueno, Norman, ¿de dónde saca que la enseñanza de esta semana es sociológica? El Padre Nuestro está en plural. Me uno a lo que decía Ruquita, María Ruda Álvarez. Es Padre Nuestro, no es Padre mío. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, en toda la tierra, en todo el género humano como en el cielo. Danos hoy, danos a todos el pan de cada día. Perdona nuestras, plural, ofensas, como también nosotros, plural, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos. Es una oración totalmente sumergida en el ambiente social, en el ambiente abierto, en el ambiente público. ¿Cuándo nuestra oración va a ser fértil, como lo dice la primera lectura? ¿Cuándo nuestra oración va a dar fruto, como lo dice la primera lectura? Porque dice que la palabra del Señor es como la lluvia que no cae en la tierra sin haber dado su fruto y no vuelve al cielo sin haber dado su fruto. ¿Cuándo nuestra oración dará fruto? ¿Cuándo veremos la gloria de Dios? Cuando rompamos ese esquema mental nuestro, ese esquema egoísta nuestro, y cuando oremos pensando en el bienestar de todos, en el bienestar de la mayoría. Y miren que Satanás es astuto, miren que el mal es astuto. Porque hoy en día, por ejemplo, en el ambiente político de los países, de las naciones, el mal usa ese egoísmo del ser humano y lo alienta. ¿Cómo lo alienta? Les voy a dar beneficios a unos determinados. Yo creo que hoy estamos viviendo el reinado de las minorías. El reinado, ¿cómo así el reinado de las minorías? Entonces tenemos un grupo étnico X. Ese grupo étnico se reconoce o se considera minoría y reclama sus derechos. Y como son minoría, tiene derecho a todos sus derechos, aunque la mayoría pierda sus derechos. No importa que la mayoría pierda sus derechos con tal de que a esa minoría supuestamente se le reivindiquen sus derechos. Y eso es egoísmo. Eso es egoísmo porque no se está pensando en el bienestar de todos, se está pensando en el bienestar de la minoría. Y entonces ahí podemos comenzar a mirar un montón de situaciones. ¿Y eso a dónde va? Entonces, antes ofrecerle un mercado, ofrecerle un ventilador, ofrecerle una teja, un ladrillo, un tamal a una persona en política era corrupción. Hoy en día es con tal de que yo reciba algo, yo voto por ese. Así me venga a robar, así venga a acabar con el país.
Entonces, ¿de dónde nace eso? Del mismo egoísmo. El egoísmo que el mal alienta. El egoísmo que hoy campea y que reina y que dice, mientras yo esté bien, los demás no me importan. Mientras a mí me den un subsidio, a los demás no me importan. Mientras a mí me regalen una casa, a mí los demás no me importan. Mientras yo tenga salud, a mí los demás no me importan. Y yo como no me voy a pensionar, pues no me importa que le roben la pensión a los demás. Es en cuenta que eso es egoísmo. Y se lo voy a resumir en otras palabras. ¿Y para dónde van los egoístas? Para el infierno mismo. El egoísta se condena en el infierno. El egoísta se consume en el infierno, en el mal. El que piensa en todos, el que piensa en la mayoría, el que piensa en el bienestar del otro, ese va para el cielo. Y no necesariamente porque la religión sea, como lo decía el Papa Francisco, nosotros no somos una ONG para estar haciendo obras de caridad o algo así. No, es porque es la manera como nosotros decimos amar a Dios y amar a los hermanos. Pensando en el bien de los demás. Pensando en el bien del otro. Y resulta que Dios a nosotros nos ha dado un tesoro muy grande, que es conocer la palabra de Dios. Es decir, en nosotros ha sido regada la palabra de Dios. Por lo tanto, lo mínimo que puede suceder en nuestras vidas es que también en nosotros germine esa palabra, crezca como un árbol muy grande y dé sombra a otros, y de alimento a otros, y de cobijo a otros, y de nido a otros. Nosotros que hemos aprendido tanta palabra de Dios, nosotros que conocemos tanta palabra de Dios, nuestro deber en la misión, en Semana Santa, es ir a predicar la palabra de Dios, definitivamente. Así nos resbalemos, ¿cierto, Gracielita? Así nos caigamos de la moto, así nos... No fue nada grave, no pasó nada grave, ¿o sí? No, todo con el amor de Dios y con alegría. Entonces, si alguien dice ser cristiano, si alguien dice ser de Dios, y si alguien quiere llegar al cielo, si alguien quiere ser bendecido, que se entregue, que se done, que sirva, que salga del cascarón, que salga de su metro cuadrado, que rompa ese egoísmo que alienta al enemigo, que salgamos de ahí y comencemos a pensar en el otro, comencemos a trabajar por el otro y sobre todo por la salvación de las almas. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a dar una vez más gracias a ti, Papito Dios. Gracias, Señor misericordioso, que este mensaje nos ayude a no ser egoístas, a estar siempre en su presencia y con tu presencia, Señor, servir a los demás. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Papito Dios, y te pedimos de corazón que nos ayude a vencer tantas dificultades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nuestra oración siempre sea orientada hacia Cristo y para que podamos perdonar, así como Él nos ha perdonado. Amén. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría y de esta manera vivir de la manera que Dios nos ha enseñado a vivir, reflejando ese amor, esa misericordia en nuestra vida cotidiana, y de esta manera así nuestras obras y nuestra fe darán fruto. Amén. Amén.
para que con la ayuda del Espíritu Santo tengamos una verdadera conversión y llegar a la sanación, a la Amén. salvación. Gracias. Para que recordemos que nuestra relación con Dios se debe reflejar en nuestra buena relación con los hermanos. Amén. Para que hagamos de nuestra oración ese encuentro cercano y sincero con el Señor. Amén. Amén. Para que esta oración tan íntima con Dios sea la reflexión para cada uno de nosotros. Hoy quiero pedir por la salud del Papa. Señor, tú eres grande y maravilloso, que pase tu mano sanándolo. Señor Dios nuestro. Amén. Papito Dios, que seas tú regalándonos la bendición, Mamita María, el Espíritu de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, vamos para invitar a los grupos diarios que tenemos durante la semana, que es Fuentes de Misericordia, los lunes en Fusagasugá, los martes, y ahí en el player se dan cuenta cada uno en cada día cuál nos corresponde. También hay un número telefónico donde pueden llamar y comunicarse por WhatsApp y ahí reciben mejor la información. También estamos invitando a los buenos corazones a seguir ofrendando con ese amor y ese cariño. No veo el player de la invitación al número. Bueno, te damos gracias, Papito Dios, por todas las bendiciones que nos han dado, como lo he dicho, y haciendo la invitación nuevamente para el Santo Rosario a esta tarde a las 3 de la tarde. A Fuentes de Misericordia, el número de Nequi, hagámoslo con mucho amor, ofrezcamos esta ofrenda con el amor de Dios al número 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor misericordioso, a todas las personas que hoy nos van a escuchar. Compartamos para que todas las llegue este mensaje de amor, este mensaje que Dios nos envía a diario. Gracias, Papito Dios. Gracias, María Santísima, a ti, mi mamita María, que siempre está a nuestro lado, que eres nuestra intercesora para todos. Gracias, Papito Dios. Gracias a todos y un buen día. Amén. Dios te bendiga.